San Félix de Cantalicio, el burro de los frailes. La vida de San Félix de Cantalicio es una vida hermosa, llena de milagros y de gracias extraordinarias. Era un hermano religioso capuchino, un hermano lego o hermano de obediencia. No era sacerdote. Se consideraba a sí mismo como el burro de los frailes. Y todos los días durante 40 años salía con otro compañero a recorrer las calles de Roma como limosnero a pedir el pan, el vino y el aceite. A veces también leña para las necesidades del convento. Como era un hombre sencillo, sonriente y muy santo, la gente lo quería y le daba limosnas con gusto. Cuando había enfermos en las casas, se los encomendaban y con mucha frecuencia se curaban. Cuando les hacía la señal de la cruz, o rezaba por ellos un Padre Nuestro y un Ave María. Les decía siempre que no era él quien los sanaba, sino Jesucristo. Pero la gente lo buscaba a él y no a otro cuando tenía enfermos en casa. Conocer su vida es recibir una bocanada de aire fresco para nuestra fe, a veces dormida o enterrada, que necesita ser despertada y activada para servicio de los demás. Infancia y juventud. San Félix de Cantalicio vivió en el siglo XVI, un siglo de divisiones dentro de la Iglesia, con la ruptura de Lutero, Calvino y otros, que esparcieron sus herejías por Alemania, Francia y otros países europeos. También fue un siglo en que se recrudeció la lucha contra los musulmanes que asolaban las costas de Europa con los piratas y que pudieron en parte ser detenidos con la victoria de los cristianos en Lepanto. Nuestro santo nació en Cantalicio, Rieti, perteneciente a los estados pontificios que hoy conocemos como Italia. Su padre se llamaba Santo de Carato y le llamaban Porro. Su madre se llamaba Santa. Ambos eran de Cantalicio, buenos cristianos y labradores. Tuvieron 5 hijos, 4 varones y una mujer. Se llamaban Blas, Carlos, Félix, Pedro María y Potencia. Eran buenos hijos y trabajadores, pero no sabían ni leer ni escribir. Nuestro Félix nació en 1513 o, según otros, en 1515. No se sabe el día. Desde los 5 a los 8 años estuvo en su casa ayudando a sus padres en el campo y cuidando animales. Mientras cuidaba a los animales en el campo, hacía oración ante una cruz, que grababa en un árbol y así se encendía su espíritu en el amor de Dios. Ángel de Pené afirma: varias veces le oí contar al mismo fraile Félix que, cuando estaba en su pueblo, le oía a un sacerdote que leía la vida de los santos padres, sobre todo de los que no comían sino 5 o 6 dátiles o raíces de hierbas, y entró de religioso con la intención de no comer nunca pan ni beber vino. Su sobrina, Cecilia Porro, cuenta que el tío Félix, cuando tenía unos 8 años, partió de Cantalicio y fue a Città Ducale, donde se puso a trabajar con un cierto Marco Tulio Pico, y le sirvió un tiempo. Todos en esa casa lo querían mucho por sus buenas costumbres. En la habitación donde dormía tenía un crucifijo y algunas imágenes de la Virgen y de los santos. Delante del crucifijo hacía oración todos los días y se confesaba y comulgaba todas las fiestas. Antonio de Orvieto, hermano capuchino, refiere que un hermano de Fray Félix le manifestó en una ocasión que, cuando Félix estaba en el mundo y trabajaba en el campo, su patrón lo vio muchas veces en la iglesia y se quejó de que abandonara su trabajo para ir a misa. Él le respondió que estaba trabajando, pero que tenía la devoción de que, al sentir la campana de la elevación del Santísimo en la misa, se arrodillaba y adoraba al Señor, aunque no lo viese. Y algunos entendieron que, por su devoción, era transportado invisiblemente a la iglesia por el Espíritu Santo. Y una vez, estando trabajando, oyó una voz que le dijo: «Ven a servirme». Él respondió: «¿Dónde?». Y la voz contestó: «A los frailes capuchinos». Fulvio Falconi anota: «Cuando vivía mi madre Pica, me decía muchas veces que Félix Porro de Cantalicio había estado trabajando en la casa cuando era joven. Había sido un buen ejemplo para todos y nunca decía malas palabras, sino las justas y verdaderas. Antes de comer y después de comer, se arrodillaba a orar.
Se confesaba frecuentemente y comulgaba normalmente cada 8 días y en las fiestas principales entre semana. Ayunaba durante la Cuaresma y en las vigilias de las fiestas y solo comía una vez al día, en las tardes. De su boca nunca salió una maldición o una mala palabra. Más bien reprendía a otros servidores y servidoras cuando oía que maldecían o blasfemaban. Religioso capuchino. Cuando quiso entrar en los capuchinos de Città Ducale, a sus 30 años, lo recibió el padre Bernardino, el guardián superior, quien le manifestó la manera austera de vivir de los capuchinos. Lo llevó a la iglesia y mostrándole el crucifijo ensangrentado le dijo: «¿Ves cuánto ha sufrido Cristo por nosotros?». Él se enterneció y lloró. El superior entendió que tenía buena disposición y escribió una carta al provincial de Roma y lo envió allí, donde lo aceptaron. Lo enviaron al noviciado de Antícoli, donde no le cambiaron el nombre como era costumbre y le dejaron el suyo de Félix, llamándolo Fray Félix de Cantalicio. En el noviciado tuvo una grave enfermedad con fiebre y los frailes pensaron en mandarlo a su casa por falta de salud, pero lo dejaron un tiempo por su buena conducta y ejemplo. Se curó y no le volvieron las fiebres. El padre Bonifacio de Antícoli nos dice: «Yo envié a Fray Félix con otro novicio a Antícoli. Allí estuvo un año y después de hacer su profesión en Monte San Giovanni, fue enviado a Tívoli, donde estuvo otro año, y de ahí fue enviado a Viterbo, donde también permaneció un año, y de Viterbo fue regresado a Tívoli y después a Roma. En Roma estuvo 40 años continuos trabajando para el convento de limosnero, yendo y viniendo por las calles pidiendo para el convento el pan, el vino, la leña y el aceite. Normalmente salía 2 veces cada día, mañana y tarde, a recoger la limosna y solía decir: «Yo soy el burro de los hermanos», siempre con la alforja al hombro. Llevaba una vida de penitencia. Cuando iba al comedor no pedía nada, comía lo que le daban y, si no le daban otra cosa, comía pan duro e iba a la fuente a mojarlo con agua. Para dormir tenía un colchón con sarmientos o poca paja, y por cabecera un pedazo de madera. Todos los miércoles, viernes y sábados del año los pasaba con pan y agua, y los 3 últimos días de la Semana Santa no comía nada. Ayunaba toda la Cuaresma, el Adviento y otras vigilias de fiestas. Cuando era joven iba siempre descalzo. Siendo ya más anciano, usaba sandalias, sobre todo en invierno, y con frecuencia se daba disciplinas por amor a Dios. A veces iba a los hospitales o a las casas donde sabía que había enfermos para consolarlos, y también a las casas de las familias pobres para darles alguna ayuda en su necesidad. En una oportunidad, conociendo que iban a ajusticiar a un bandido, manifestó: «Yo no quisiera haber hecho tanto mal, pero muy a gusto quisiera tomar sobre mí esos tormentos que él recibirá». También a un cardenal que tenía podagra le dijo: «Bienaventurado es usted, monseñor. Ojalá Dios me permitiera hacer un cambio con usted». Cuando ayudaba a misa, también lloraba y no podía responder al sacerdote, y lo mismo cuando se preparaba para la comunión. Cuando era joven, comulgaba según la costumbre, unas 3 o 4 veces por semana. Después comulgaba todos los días, normalmente en la primera misa, a la cual ayudaba. Cuando comulgaba, lloraba de alegría. Alejo de se certifica. Entraba en la iglesia y caminaba despacio con los brazos en cruz hacia el altar del Santísimo y decía: «Bendito sea Dios, bendito seas Dios». Otras veces se echaba al suelo ante el Santísimo con los brazos en cruz y estaba así 1 o 2 horas. En ocasiones se ponía a cantar con una voz como de niño, aunque yo no le entendía lo que decía. Él se creía que estaba solo, pero algunos frailes iban a verlo. Por las noches iba a rezar a la iglesia y había días en que se daba disciplinas gritando: «Misericordia, Señor, misericordia. No mires nuestros pecados, ten misericordia de nosotros».
Francisco de Pistoia asegura: algunas veces pude esconderme en la iglesia por las noches sin que me viera, cuando iba a hacer oración. Solía ir ante el altar del Santísimo y comenzaba a gritar y a recomendar a los bienhechores, estando de pie y con los brazos abiertos. Decía: Señor, te encomiendo este pueblo. Tú sabes cuántos bienhechores tenemos. Misericordia, misericordia. Después lloraba como un cuarto de hora y, estando de pie, se quedaba inmóvil 2 o 3 horas sin decir nada. Un día, Fray Alonso se ocultó en el púlpito y no lo vio. Fray Félix empezó a orar ante el altar del Santísimo, donde había un cuadro de la Virgen, y vio a una mujer vestida de blanco que le entregó a Fray Félix un niño, como se ve hoy pintado en la iglesia de Roma sobre la sepultura de Fray Félix. Él pensó que era la Virgen María y que el niño era Jesús. La noche que vio esto era la noche de Navidad y Fray Félix tuvo al niño Jesús en sus brazos durante el tiempo en que se dice un Padre Nuestro y un Ave María, y después lo entregó a la Virgen y desaparecieron. El pintor Murillo inmortalizó en un cuadro esta imagen de San Félix con la Virgen y el niño. Amaba tanto a María que, cuando iba por la calle y veía una imagen suya, se detenía y le decía: «Madre mía, acuérdate del pobre Fray Félix». Y siempre le dirigía algún saludo cuando la veía, fuera donde fuera. Anécdotas de Fray Félix. Un día de carnaval, nuestro Fray Félix estaba triste por tantos pecados con los que se ofenden a Dios esos días. El padre Alfonso Lobo le preguntó por qué estaba así y le propuso hacer algo para reparar el honor de Jesucristo. Llamaron a San Felipe Neri y juntos hicieron una especie de procesión por las calles. Primero iba Felipe Neri con un gran crucifijo y a su costado iban 2 padres de su congregación con 2 antorchas encendidas y los 3 vestidos de saco, mala manera. Después iba Fray Félix arrastrando a Fray Alonso Lobo, ligado con una cuerda gruesa, y después, completando la procesión, iban frailes con calaveras en las manos. Mucha gente al verlos hacía actos de contrición implorando la misericordia de Dios, y muchos de los que participaban en los carnavales se retiraron del lugar. El padre Rufino de Piverno declaró que Félix se consideraba un burro del convento, y, por eso, cuando le impedían el paso por la calle, decía: «Dejad pasar al burro de los frailes». Y cuando preguntaban: «¿Dónde está?», respondía: «Aquí está, ¿no lo veis?». Mateo de Posta afirma: «Muchas veces estuve presente cuando Fray Félix cantaba. Me acuerdo que decía cantando: «Oh Jesús, dulce amor sobre todo amor, escribe en mi corazón cuánto me amas. Tú me creaste y yo te debo amar». Y cuando estaba enfermo cantaba: «Jesús, Jesús, Jesús, recoge mi corazón y no me lo des nunca más». El Papa Sixto V, cuando todavía era cardenal, lo encontró una vez por la calle y le pidió una hogaza por amor de Dios. Queriendo Fray Félix darle una buena, el futuro Papa le dijo que le diese la primera que encontrara. Era negra y mal cocida, y se la dio, diciendo: «Tenga paciencia, Padre Santo». Tenía un gran sentido del humor. Normalmente, cuando caminaba por las calles, iba con la cabeza baja, la alforja al hombro y el rosario en la mano, y aconsejaba a su compañero y acompañante: «Hermano, la mente en el cielo, los ojos en la tierra, el rosario en la mano y el corazón en Dios». Agustín de Bérgamo declara: «Un día fui con Fray Félix a recoger limosna y fuimos a casa de un comerciante. Su esposa nos presentó a sus hijos y exclamó: «Fray Félix, aquí están tus hijos». Al salir me aclaró que no debía escandalizarme, porque esa señora no había podido tener hijos y le había rogado a él que le pidiera a Dios por esa intención, y por eso le mostraba afecto y decía que esos eran sus hijos, hijos de sus oraciones. Santos de Roma nos dice: «El siervo de Dios se complacía en sus dolores y decía que eran rosas y flores. Una vez, viniendo de la limosna con la mochila llena de pan, como el portero tardaba en abrir la puerta, le dijo al señor Nicolás: «Me agrada que el portero tarde en venir.
Así, Fray Félix llevará un poco más la carga. Y él respondió riendo: carga de rosas y flores de amor a Dios. Una mañana fue a visitar a un prelado y estando en la sala de espera, un insolente empezó a decirle: «Hipócrita, ladrón de limosnas, pronto será descubierto lo que eres, pues bajo un hábito remendado finges santidad y la más pura soberbia. Al final vas a pagar todas tus fechorías». Él permaneció impasible y solo dijo: «Verdaderamente soy peor que todo eso. Perdóneme la molestia y el mal ejemplo que le he dado». Mateo de Posta anota: «Un día iba yo caminando con Fray Félix y encontramos en medio de la calle unos travesaños que impedían el paso. Y pasando Fray Félix sobre uno de aquellos maderos, un gentilhombre se adelantó con su caballo y el caballo pisó a Fray Félix en el pie, saliéndole mucha sangre. Fray Félix se levantó del suelo y le pidió perdón al gentilhombre, quien se fue riéndose. Al día siguiente ese señor fue al convento, hizo llamar a Fray Félix y le pidió perdón de rodillas, diciéndole que vio en él un buen ejemplo y que quería cambiar de vida. Se pidieron perdón mutuamente y el hombre quería pagar los gastos, pero Fray Félix no se lo permitió. En otra oportunidad, yendo a la limosna, visitó la casa de una señora devota de la orden. Él la vio con el pecho indecentemente descubierto y no le respondía a sus preguntas. Ella le interrogó qué le pasaba y, al final, le manifestó: «Señora, usted tan honesta por una parte y tan deshonesta en el vestir». En otra ocasión, una señora poco honesta envió a su empleado a decirle que le regalara unas hierbas para hacer una ensalada. Él se lo negó y le dijo: «Dile a tu patrona que no quiero dar nada a quien no tiene temor de Dios». Fray Félix tenía carácter. La embajadora de España le pidió 10 de las crucecitas de madera que él hacía, pero encontrando por el camino otras personas que se las pidieron, se las dio. Cuando llegó a casa de la embajadora, le dijo que las había regalado por el camino. La señora respondió: «Buena cosa, prométame no hacerlo otra vez». Y él contestó: «¿Cuántas cosas nosotros prometemos a Dios y no las cumplimos?». Alejo de Cese informa que una tarde fue Fray Félix a la casa del abogado Bernardino Vicia y, viendo los libros de su biblioteca, le dijo: «Todos esos libros han sido escritos para entender esto», y le mostró el crucifijo. Cuando iba por la calle, si encontraba hojas de algún misal o breviario y eran limpias, las metía bajo la manga. Si no, las llevaba en la mano y cuando entraba en una casa, las dejaba en un lugar honesto o las hacía quemar. Otras veces le preguntaban cómo estaba y él respondía: «Estoy mejor que el Papa. El Papa tiene problemas y trabajos, y yo no cambiaría mi alforja por el Papa y por el rey Felipe de España juntos». Era muy amigo de San Felipe Neri. Un día San Felipe le colocó su gran sombrero negro sobre su cabeza y le dijo: «Vete a dar una vuelta». Fray Félix le obedeció y, aunque algunos se reían de verlo así, regresó encantado por ese acto de humildad. Otro día San Felipe le dijo en broma: «Ojalá te quemaran vivo los herejes para que pudieras ir al cielo». Y él le contestó: «Y a ti que te descuarticen para que también llegues pronto al paraíso». En alguna ocasión el padre Felipe se arrodillaba ante él y le pedía la bendición, pero él le decía: «No, tú eres sacerdote», y se arrodillaba, y los dos arrodillados se abrazaban como buenos amigos. Y la gente se reía de verlos así riéndose y decía: «Un santo bendiciendo a otro santo». Batallas con los demonios. Al demonio lo llamaba Malatasca y, al igual que en la vida de muchos santos, se le presentaba y lo tentaba molestándolo en sus oraciones. Pero Dios le dio el poder sobre los demonios y en varias oportunidades pudo liberar a personas que estaban poseídas con una fuerte influencia satánica. Una cierta Juana certifica que estaba endemoniada. No podía reposar ni dormir, ni comer, ni beber, porque de inmediato vomitaba lo que comía y bebía. Y todos los días a medianoche gritaba. Ella dice:
Ahora, en cambio, duermo y reposo toda la noche y ya no grito. Este mejoramiento se debe a que un padre capuchino me dio un pedacito del hábito de Fray Félix. En cuanto me lo puse encima, los espíritus comenzaron a gritar: «Traidora, ¿qué te hacíamos? Tú nos perturbas. ¿Por qué te has puesto encima esos trapos del fraile?». Y desde entonces comencé a mejorar. Julia Rinaldi declaró: «Yo estaba poseída por malos espíritus. Una noche, estando afligida, soñé con una señora que hilaba. Yo sentía dolores en un costado y en la rodilla y no podía descansar ni dormir bien. Ella me dijo: «Tu mal es un maleficio. Vete a ver a Fray Félix y te curarás». Yo le conté esto a mi esposo en la mañana. Él fue a los capuchinos esa misma mañana. Y, al regresar a casa, los espíritus hablaron por mí, diciendo: «¿Para qué traes esa ropa del traidor Fray Félix?». Mi esposo me puso las manos en el pecho con un pedazo de tela, que dijo que era del hábito de Fray Félix. Los espíritus me impedían hablar y después me tiraron al suelo, dejándome como muerta. Después sentí que salieron de mi boca unas 4 o 5 píldoras y muchas otras cosas. Mandamos traer a Fray Mateo de la Trinidad y me hizo exorcismos. Decía: «A la gloria de Fray Félix, salid fuera». Y me salía por la boca materia mala que me hacía engrosar la garganta. Cuando ya no salía nada, el fraile se fue y me dejó dicho que, si venían más vómitos de esas materias, lo llamáramos y haría exorcismos ante el Santísimo Sacramento. Pero ya no fue necesario que regresara y quedé curada. Antes entraba en la iglesia y mis piernas temblaban y, si me quedaba en la misa, me sentía mal y sudaba. A veces no podía rezar el rosario, porque me lo impedían los espíritus. Antes hablaba en español, griego y latín, y desde entonces no hablo más que mi lengua. José de Antina manifiesta: «Fray Félix me tenía confianza. Una vez me contó que había visto al demonio. Era verano. Me dijo: salí fuera por el calor y vi al demonio. Se me erizaron los cabellos. Era muy feo, pero no me dejé vencer y el demonio desapareció, quedando yo victorioso». En su última enfermedad, por obediencia, debió aceptar un colchón de lana. Visitándolo un fraile y preguntándole cómo estaba, respondió: «¿Cómo quieres que esté? Me han puesto en este colchón», como diciendo que estaba a disgusto. Y añadió: «Una vez el demonio encontró a un siervo de Dios en un colchón bueno y le dijo: «Una, ya has caído». El siervo de Dios se levantó, lo encontró el enfermero y lo obligó a echarse en el colchón. Volvió el diablo y le dijo: «Son 2 veces que has caído». El siervo de Dios volvió a levantarse y el enfermero le hizo regresar. Volvió el diablo por 3ª vez y el siervo de Dios le respondió: «Estoy aquí por obediencia». Esto parece que lo contó como si le hubiera sucedido a él. El padre Clemente de Marchía certifica que el último o penúltimo día de su vida, Fray Félix le dijo: «El demonio me quería tentar y yo le he respondido: tú no eres mi juez, Cristo Jesús es mi juez y tú estás condenado. Yo creo en la Santa Iglesia Católica y Apostólica». Y yo le dije: «Fray Félix, no tengas miedo». Almas del purgatorio. Nuestro santo tenía mucha devoción a las almas del purgatorio y rezaba mucho por ellas, especialmente en la misa. Con frecuencia sabía si los difuntos estaban en el cielo o en el purgatorio. Constanza Cota nos dice: «Cuando murió mi esposo Bernardino, yo lloraba mucho. Fray Félix venía cada día y me decía: no llores, él está bien». Un día le pedí que me dijera la verdad, y me respondió: «Si me prometes no llorar, te quiero consolar». Yo se lo prometí y me dijo: «Su alma está bien, está en un lugar de salvación». Y aclaró que la noche pasada lo había visto en la prédica de Fray Bernardino, capuchino, y que hacía oración en la iglesia, y añadió: «No está en el paraíso, sino en un lugar de salvación, purgatorio». Alejo de C.C. declaró: «Una vez fue a calentarse un poco en invierno junto al fuego donde había otros hermanos, pero rápidamente se fue. Yo le dije:
¿Por qué siendo anciano no te calientas bien? Me respondió: cuando se está junto al fuego es preciso hablar bien, porque San Pedro negó a Cristo junto al fuego. Y comentó: una noche estaba en la iglesia y se apagó la luz del Santísimo. Fui a la cocina a encender una vela, y cuando la tuve encendida miré alrededor y vi 4 o 5 frailes que estaban con las manos en la manga y la capucha echada sobre la cabeza. Los miré y los conocí a todos. Les pregunté uno por uno: ¿no eres tú fulano de tal? Me respondieron que sí. Les pregunté: ¿qué hacen aquí si están muertos? Y me dijeron: por los defectos que hemos cometido junto al fuego, estamos aquí. Ruega al Señor por nosotros. Dones sobrenaturales. Profecía. Constanza Cota refiere: hace 9 años tuve una gravísima enfermedad con hemorragias de sangre y me suministraron la unción de los enfermos. Fray Félix me dijo: no dudes, no morirás. Yo le tomé la mano y le dije: quiero que me prometas que rezarás por mí esta noche. Y me lo prometió. Y esa misma noche los que me cuidaban dijeron que yo decía dentro de mí: toca la puerta, Fray Félix. Y en la mañana estaba mejor y seguí mejorando y me curé del todo. Y vino Fray Félix diciendo: Victoria, Victoria, tú no morirás. Dios no quiere que dejes a tus pequeñitos, sino que los cuides. Y cuando se enfermaba alguno de mis hijos, le pedía que hiciera oración, y si decía: no tienes nada, se curaba. Si decía: déjalo ir al paraíso, que es un angelito y Dios lo quiere para sí, se moría. Así fue con mi hijo Mario. Él estuvo presente hasta que expiró y se puso de rodillas al pie de su cama. Y, cuando murió, se levantó y dijo: oh, bienaventurado Mario. Y se volvió a mí y exclamó: no llores, que ahora goza y se ha ido al paraíso. Y él mismo quiso arreglar su cuerpo, lavarlo y vestirlo. Flaminia Marci comenta: tenía un hijo de 3 años y estaba echando dientes. Le pedí a Fray Félix que orase por él y, de pronto, comenzó a decir: ¡al paraíso, al paraíso! Yo respondí: sí, cuando sea viejo. Y él añadió: déjalo ir, que es un angelito. Cuando Fray Félix me dijo esto, mi hijo no tenía ninguna enfermedad, y de allí a 1 mes se enfermó y murió. En una ocasión se cayó un niño de 5 años de una ventana y su madre, de nombre Verónica, estaba desconsoladísima. Pasó por allí en ese momento Fray Félix. Se acercó y exclamó que tuviera fe, porque el niño sanaría y, llegando a la edad conveniente, se haría capuchino. Así fue, y a los 17 años entró en la orden. Un día fue Fray Félix a una escuela y, después de hablar a los niños, se fijó en uno llamado Julio, hijo de Juan Corso, y le dijo: dentro de 3 días gozarás con los ángeles de las delicias del paraíso. El niño se lo dijo en casa a sus padres, quienes lo reprendieron, pero a los 3 días murió, como había anunciado el siervo de Dios. Santos de Priverno anota: un día, cuando el cardenal Montalto iba a asistir al cónclave, se encontró con Fray Félix. Hizo detener la carroza y le pidió que rezara por él. Fray Félix le respondió: ¿quieres ser papa? Lo serás, pero debes ser un buen papa. Valerio de la Valle afirma: en el año 1574 yo era guardián de la Compañía del Santísimo Crucifijo en el tiempo en que se trataba de establecer un monasterio para religiosas capuchinas en Monte Cavallo. Pero había tantas contrariedades que parecía imposible. Un día me encontré con Fray Félix y me dijo: no dudes, sigue con la obra comenzada, porque es buena, agrada a Dios y se llevará a cabo. Yo quedé consolado y continué con los trabajos, y en pocos días cesaron las dificultades y la obra se llevó a feliz término. Raimundo Masoleni atestigua: encontrándome un domingo antes que llegase la noticia de la victoria sobre la armada turca en 1571, en el convento de los capuchinos, le dije a Fray Félix:
Ojalá tengamos buenas noticias sobre la Armada Cristiana. Y él me respondió, no dudes que tendremos buenas noticias. Y no solo buenas noticias, buenísimas. Y en la noche siguiente vino la noticia de la victoria cristiana contra los turcos. El mismo Fray Félix anunció su muerte muy próxima. Un día fue a la limosna a casa de Alejandro Olgiati y, al despedirse, dijo, «Ya no vendré más para la limosna. Os recomiendo a mis hermanos». Otro día fue a casa de la señora Julia, esposa de Francisco Cesarino. Era el viernes antes de su última enfermedad y, al despedirse, le dijo, «Adiós os dejo», y les dio la bendición. Éxtasis. Muchas veces lo vieron los religiosos de su convento, estando inmóvil en su oración y sin sentir nada, en éxtasis contemplativo. En ocasiones hasta se elevaba del suelo. Dionisio de Paterno nos dice, «Una noche me coloqué oculto en el fondo de la iglesia de Roma para observar lo que hacía. Empezó a gritar varias veces, «Jesús, Jesús», lo que me hizo temblar de emoción. Después se acercó al altar mayor, sin revisar si había alguien en la iglesia como otras veces, y después de un cuarto de hora miré y lo vi elevado como 3 palmos del suelo. Estaba de pie, inmóvil. Lo estuve mirando y después de un rato empecé a toser y él me sintió y se volvió hacia mí y me mandó ir a descansar. Hechos extraordinarios. Una de las características principales de la vida de San Félix de Cantalicio fue la de ser un gran taumaturgo. Curó a muchas personas de sus enfermedades. Quizá no todos los casos fueron verdaderos milagros, sobrepasando las fuerzas de la naturaleza, pero en muchos casos lo fueron ciertamente. Incluso Dios hizo por su intercesión milagros para la multiplicación de vino, aceite o harina. Son cosas que nos maravillan y por ellas damos gracias a Dios y glorificamos su poder. Veamos algunos de estos prodigios o milagros auténticos. Livia Focci asegura, «Un día vi a Fray Félix pasar por la calle y pedí a mi esposo que llevara al siervo de Dios, a nuestro hijo Fulvio, que desde hacía 1 año era ciego, para que le hiciera la señal de la cruz. Según me dijo la empleada, Fray Félix le hizo la señal de la cruz en los ojos y le dijo que se curaría. Le contestaron que volviera otro día a bendecirlo, pero el hermano replicó, «No hace falta, porque curará». Y a los pocos días el niño recobró la vista. Vicente Franchini da el siguiente testimonio. «He oído decir que hacía milagros, lo que era voz común en Roma. Una vez se había ahogado un niño y Fray Félix fue a su casa. Tomó en brazos al niño, le hizo la señal de la cruz y dijo que estaba dormido y no muerto. Y, de pronto, el niño comenzó a reírse». Jacobo Crescenzi, por su parte, nos dice, «Una vez mi madre, Constanza, estaba en cama enferma y había pocas esperanzas de curación. Él le dio un poco de vino que la confortó y, desde ese momento, comenzó a recuperarse y se sanó. Esto se lo he oído decir muchas veces a mi madre». Mucio Cuccini refiere, «Mi esposa estaba gravemente enferma con fiebre y así llevaba varios días. Vino Fray Félix a mi casa y le pedí que viera a mi esposa. Él le dijo, «Santita, ¿qué haces?». Ella le respondió que estaba muy mal, y él le contestó, «No dudes, porque te vas a curar. Y ahora vamos a cantar». Cantaron una canción espiritual, la tocó, bendiciéndola, y se curó. A los pocos días estaba totalmente recuperada. Santos Mazarino cuenta, «En el tiempo del Papa Gregorio XIII estaba yo gravemente enfermo, y los médicos me habían desahuciado. Después de 7 u 8 días de haber sido desahuciado, vino Fray Félix a mi casa. Mi padre le dijo que estaba sin esperanzas de vida. Entonces él me dijo, «No dudes, Dios bendito te quiere un poco más en este mundo». Me dio un membrillo y me dijo, «Tenlo en la mano y huélelo». Y oliendo el membrillo me cesó la fiebre y me sané. Brígida Mantroni nos dice, «Hace 35 años, más o menos, tenía yo fuertes dolores de cabeza y de oídos,
y estaba en cama. Vino Fray Félix a mi casa, me tocó la cabeza y dijo aquellas palabras del Evangelio: impondrán las manos sobre los enfermos, y éstos quedarán sanos. Después me dijo: levántate, que no tienes nada. Después de irse, me quedé unos minutos más en cama y después me levanté sin sentir ningún dolor. Tengo por seguro que estoy sana, porque me tocó Fray Félix. Mateo de Posta nos dice que un día iba Fray Félix a la limosna con Fray Julián de Castelo, y oyó que una mujer gritaba con los dolores del parto. Lo llamaron para que fuera a verla, pero él se resistía, diciendo que eso era cosa de mujeres. Al fin accedió y subió a su habitación. La señora hacía 2 días que no podía dar a luz y sufría mucho. Fray Félix rezó 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías y le hizo la señal de la cruz. Y apenas salió y estaba bajando las escaleras, la señora dio a luz a un niño. Los de la casa le agradecieron, diciendo que él le había hecho dar a luz. Sin embargo, él les gritó, diciéndoles que no había sido él, sino Jesucristo. Un día fue a visitar a su hermano mayor. Su cuñada se puso a prepararle la cena. Él, para no darle trabajo, le dijo que fuera al huerto y trajera unas pocas habas, pero ella sabía que no había habas. «No importa», le dijo Fray Félix, «vete y encontrarás». Fue la cuñada y vio el prodigio. Pudo recoger un manojo con gran maravilla de todos. Viniendo un día de la limosna del vino con las 2 calabazas llenas, al bajarlas de las espaldas, dio con una de ellas en la pared y se rajó, saliendo el vino por la hendidura. Fray Iluminado, que lo acompañaba, dijo: «Oh pobres de nosotros, que hemos perdido la limosna de nuestros bienhechores». Pero Fray Félix, sin turbarse, unió con las manos con fuerza la hendidura de la calabaza y quedó como si la hubiera soldado. La señora Feliz Arripa afirma: yendo Fray Félix a casa de la señora Lavina Carpi para la limosna del vino, una joven hija de la señora Lavina le respondió que la bota del vino estaba vacía. Fray Félix respondió: «Seguramente lo dices porque no me quieres dar». La joven respondió que en esa bota no había nada, pero sí en la otra, y, como Fray Félix insistía, lo llevó para que viera. El siervo de Dios quitó la tapa y salió el vino con fuerza, y le dijo a la joven, sonriéndose: «Lo hacías para no darme». Y ella, al ver el milagro, empezó a gritar: «Señora, la bota está llena y parece una fuente». La misma Feliz Arripa declaró: «Fray Félix fue con Fray Ángel a casa del señor Francisco Contucci. La señora Lorenza le dijo que no había aceite, que era lo que pedía, para la lámpara del Santísimo. Fray Félix le replicó que mirase bien, que sí había. Ella, por obedecerle, fue a ver la vasija de aceite y le encontró casi llena. Le llenó el recipiente a Fray Félix y hubo en su casa aceite para 2 meses. Esto fue antes del año de la peste, año 1580. Su muerte. En sus últimos años fue obligado por el superior a tener un colchón de paja, y no quiso cambiarlo, de modo que, cuando murió, estaba casi hecho polvo. Él evitaba constantemente todo lo que fuera regalo y gusto para su cuerpo, pero obedecía cuando le mandaban algo. Hubiera preferido levantarse para estar orando en la iglesia, pero debía obedecer hasta al enfermero para quedarse en cama. El padre Santos de Roma recuerda: «La noche anterior a su muerte me dijeron que Fray Félix se moría. Fui a verlo y vi que tenía mucha fiebre. Al momento él me dijo: ¿qué esperan para darme la extrema unción? Yo le pregunté si quería primero comulgar. Me respondió: haré lo que ustedes digan». Después de confesarlo, recibió la comunión con grandísima devoción y demostró tener gran alegría espiritual, de modo que no podía hablar de tanta alegría. Solo decía: «Oh, oh, oh». Después le di la unción de los enfermos, que también recibió con mucha devoción. Urbano de Prato refiere: en su última enfermedad, el mismo día en que se murió, Fray Félix en la mañana, fui a visitarlo y estaba comiendo. De pronto alzó los brazos y, teniendo los brazos abiertos, decía: «Oh, oh, oh». Y preguntándole qué pasaba, respondió que estaba la Virgen con todos los ángeles. Me dijo que cerrase la puerta de la celda,
y después de un tiempo volvió a hacer lo mismo, alzando los brazos. Fray Félix de Cantalicio murió en el convento de los capuchinos de Roma mientras se celebraba el capítulo general de los capuchinos, al que asistieron más de 400 hermanos. Era el día 18 de mayo de 1587. Tenía 72 o 74 años. Juan de Paliano afirma: «Cuando murió yo le toqué las manos y los brazos, la cabeza y los pies, y estaba tratable y flexible. Su carne parecía la de un cuerpo vivo. Mientras vivía tenía en sus piernas y pies muchas costras y heridas, como si fuese un leproso, por el frío. Pero una vez muerto estaban sus piernas y pies como un niño sano, sin manchas ni heridas». Clemente Marchiani anota: «Cuando murió Fray Félix, mucha gente fue a verlo antes de sepultarlo, y agarraban pedazos de su hábito como reliquia. Yo también cogí un pedazo. Cuando llegué a casa, mi cuñada me pidió un pedacito y se lo dio a una señora que estaba con fiebre. Le hizo tomarlo en un vaso con agua e inmediatamente se curó». El superior puso 4 frailes de guardia para que impidieran que la gente se acercara al féretro, pero hubo que poner muchos más, porque la gente se acercaba y quería cortar pedazos del hábito y otras cosas, para llevarlas como reliquias. Algunos hacían tocar su cuerpo con rosarios, medallas, flores, anillos y otras cosas para conservarlas como reliquias. San Pedro de Bérgamo refiere: «Su cuerpo fue llevado a la capilla de la Concepción y allí dejaron pasar a la embajadora de España, a la señora Camila Peretti, a Juana Gaetana y a otras ilustres señoras, las cuales, postradas con humildad, derramaron muchas lágrimas y besaban su rostro, sus manos y pies. Y no se cansaban de estar allí, porque era maravilloso sentirlo y tocarlo». La asistencia del pueblo fue creciendo y tuvieron que llevar el cuerpo al coro, donde fueron a verlo algunos cardenales y grandes señores, admirando la transformación del cadáver. De vivo estaba negro y duro, después de muerto estaba blanco y blando. También estaba flexible y era de admirar cómo sus pies y sus piernas, que en vida estaban llenas de heridas, estaban limpias y sanas. Licor milagroso. Francisco de Corigliano nos dice: «Cuando Fray Félix murió, su cuerpo fue colocado en una caja de plomo, y ésta adentro de una caja de madera. Mientras se clavaba la caja de madera, un clavo demasiado grande traspasó la caja de plomo y así estuvo varios días sin sepultar. Fray Urbano de Prato, que era devoto de Fray Félix, al ir a rezar ante su cuerpo insepulto, observó que salía un cierto licor por el agujero del clavo y recogió ese licor en una vasija pequeña y se lo dio a Sor Felisa, una religiosa que era también muy devota del beato. Ella se lo dio a algunos enfermos y se curaron después de haberse ungido con ese líquido. Después colocaron el féretro con el cuerpo del siervo de Dios en una tumba antigua de mármol en la iglesia. La señora Septimia Maffei, hermana del cardenal Maffei, consiguió poder hacer oración ante su cuerpo en compañía de Sor Colomba, religiosa capuchina, y de la anterior Sor Felisa. Y Sor Felisa, con un hierro alargado que tenía en la punta un poco de gasa o espuma, consiguió, por el agujero de las cajas, sacar así líquido del féretro para dárselo a los enfermos. El Papa se enteró de este líquido milagroso y mandó a los cardenales Rusticucci y Sanseverina que investigaran, y ellos, con algunos médicos y, a puerta cerrada, descubrieron el cuerpo abriendo el ataúd y observaron que el licor provenía del derretimiento de la carne de las piernas, y que esto no era posible humanamente. Entonces se ordenó que nadie sacara ese licor sin permiso especial. Este licor milagroso estuvo saliendo de su cuerpo durante 3 años. Y después de 9 meses de enterrado, el cardenal Santa Severina lo hizo sacar de su caja de plomo a puertas cerradas, y estando solamente su capellán y algunos frailes, encontró el cuerpo del beato entero con las carnes flexibles y sin mal olor. Solamente estaba un poco afectada la punta de la nariz, y el cardenal lo hizo colocar en la capilla. Maravillas después de su muerte. Victoria Orlandini afirma: después de 10 o 15 días de la muerte de Fray Félix,
Me vino un dolor a la garganta y me daba mucho fastidio comer. Habiéndome mandado el médico que hiciera gárgaras con agua, miel y otras cosas, yo las hice, y no me hicieron nada. Entonces pensé en encomendarme a Fray Félix, a quien no había conocido, pero había oído decir que con tela de su hábito se curaban muchas enfermedades. Y como yo tenía un pedacito de su hábito, recé un Padre Nuestro y un Ave María, toqué la garganta con la tela y comencé a mejorar. Esa misma noche comí ensalada y no sentí dolor. Francisco Angelini refiere: unos 20 días después de la muerte de Fray Félix, se enfermó la señora Sextilia, hermana carnal del señor Marcio Vilardi. Tenía mucha fiebre. El médico que la atendía me dijo en privado que no había nada que hacer. Yo le puse al cuello un pedacito de tela del hábito del siervo de Dios y comenzó a mejorar, y en pocos días se sanó totalmente. Constantino de Londres afirma: hace 11 meses tenía fiebres cuartanas y después cotidianas. Fui al sepulcro de Fray Félix y me eché sobre su sepultura con el rostro en tierra. Así estuve por espacio de 2 miserere, porque me dolían las rodillas y apenas podía bajar las escaleras. Cuando me levanté, lo hice con facilidad y subí las escaleras con rapidez. Desde esa hora no me ha venido más la fiebre. El joven Francisco, que era mudo, declaró en el proceso: yo me llamo Francisco. Monseñor Ávila me puso el nombre. Cuando murió Fray Félix, una anciana me llevó a la iglesia de los capuchinos y me puso en la boca y en el rostro un pedazo de tela. Antes yo no podía hablar. Ahora sí. Si quiere la Virgen bendita, quiero ser fraile capuchino por amor a San Francisco. Son muchos los milagros que realizó Fray Félix después de su muerte, algunos de ellos en la ciudad de Nápoles, que fueron aprobados auténticamente por el vicario general y el arzobispo de esa ciudad, como aparece en el proceso anterior del año 1590. Después de la muerte del siervo de Dios, el Señor hizo muchos milagros por medio de la tela de su hábito, de sus disciplinas y hasta de las correas de sus sandalias. Beatificación y canonización. Fray Félix de Cantalicio fue beatificado el 1 de octubre de 1625 por el Papa Urbano VIII. Fue canonizado por el Papa Clemente XI el 22 de mayo de 1712. Su fiesta se celebra cada año el 18 de mayo, día de su muerte. Conclusión. Después de haber leído la vida de San Félix de Cantalicio, el santo taumaturgo de Roma del siglo XVI, podemos sentirnos pequeñitos ante su santidad, pero debemos aprender de él a llevar una vida intensa de oración, sin la cual nuestra alma estará vacía. También debemos aprender el valor de la penitencia para no darnos siempre gusto en todo. Debemos saber mortificarnos y ofrecer al Señor esas rosas y flores, como nuestro santo llamaba a los sacrificios o sufrimientos ofrecidos al Señor. La vida hay que verla en su conjunto y no solo desde una perspectiva individual y egoísta. Buscando siempre el placer, la diversión y la comodidad, nos estamos alejando de Dios y de nuestra propia felicidad. Si queremos ser mejores cada día y ser más libres y felices, necesitamos a Dios. Sin Él no podremos ser felices. Sin Él no podremos ser verdaderamente libres. San Félix de Cantalicio, ruega por nosotros. Basado en el libro San Félix de Cantalicio, taumaturgo de Roma, escrito por el padre Ángel Peña Benito, de la Orden de Agustinos Recoletos.